Muy bien, queridos hermanos, estamos en un mundo en el que las cosas que están pasando nos declaran que estamos viviendo cerca del fin de la historia. Se oye acerca de guerras, rumores de guerras, el mundo está agitado, se habla de nuevas enfermedades, se habla acerca de desastres que podrían desatarse en nuestro planeta. Y en medio de la tecnología se habla acerca de que los robots prácticamente van a tomar el lugar de los seres humanos, que los trabajos van a desaparecer. Prácticamente el mundo está en crisis ahora mismo, ¿no? Y tal es así que la mayoría de gente no sabe qué hacer, ¿no? Y el mundo religioso no menos. Precisamente ahora se está viendo este asunto de la inteligencia artificial, ¿no? En un afán de que la gente pueda depender ahora de las máquinas, donde ahora le vas a hacer preguntas a las máquinas para que ellas te respondan, ¿no? Y ya están cableando incluso en varias ciudades, ¿no? A pesar de que la población no ha dado permiso, se están cableando para el asunto de las antenas 5, a fin de que se pueda acelerar, dicen, el proceso de la tecnología de Internet. No obstante, y a pesar de que todavía este 5 no está confirmado ni probado de que pueda ser algo positivo, ¿no? Quizás desde el lado del beneficio económico para los que están poniendo esto pueda ser positivo porque se van a enriquecer, ¿no? Pero desde el lado de lo que pueda producir en la gente, eso no se está diciendo, ¿no? Porque todavía en varios estudios que se han hecho en laboratorio, estudios médicos, de los peligros que puede traer esta red 5, todavía no se han llegado a conclusiones y se ha dicho no pongan todavía este tipo de sistemas. O sea, varias personas están llamando a reclamar a las autoridades de las ciudades, ¿no? A que digan a sus alcaldes, que digan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que dónde está el permiso avalado de que en realidad este tipo de sistemas no dañan a la persona, porque la radiación es dañina, todos lo sabemos. Por lo menos cada una de estas antenas deben de estar a unos 80 o 100 metros de distancia de las casas. Pero no obstante, varias de estas están en medio de las ciudades y en casas, ¿no? Entonces varias personas han dicho, por favor, que primero se vea la solución de cómo se va a poner aisladas a ese tipo de tecnologías porque no vaya a ser que dañen a las personas, ¿no? Entonces se han hecho reclamos fuertes. Y como estamos todavía en ese proceso, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de estas redes que se están poniendo están siendo ilegales, ¿no? Entonces la gente debe de hacer sus reclamos ya mismito para que no se permita que cosas como estas puedan estarse llevando a cabo porque podrían traer consecuencias de repente desastrosas y fatales para la humanidad, ¿no? Pero en fin, estas son las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo y en varios otros lugares, en varias ciudades esto podría traer el que se desate un sinfín de enfermedades y no vaya a ser que le llamen también pandemias pues a estas enfermedades, ¿no? Y que se pueda hacer creer cosas con el fin de poder disimular el asunto de poner este tipo de sistemas, ¿no? Porque a veces se ponen estos sistemas, algo pasa con la gente y se hace creer que por ahí está corriendo algún mal o alguna enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre estos asuntos. Así que mientras eso pase en el mundo y estas señales prácticamente que ya son del fin, ¿ah? Esto que acabo de mencionar ya es el fin de la historia con plena seguridad, entonces en medio de todo eso la gente busca cómo se tiene que salvar. Y no faltan los falsos mensajeros, pues, y los falsos mensajes que dicen, tú no tienes nada que hacer, solo por gracia te vas a salvar, ¿no? No hay nada más que hacer. Y se usan incluso de pasajes bíblicos y no explican lo que en realidad significa. Agarrar un texto bíblico sin su contexto completo, y en este caso el contexto de toda la Biblia, porque hay algunos que solamente tratan de decir que es contexto bíblico a la parte que está antes del capítulo y después del capítulo, pero contexto bíblico es en base a toda la Santa Escritura, no olvidemos eso. Entonces no ven el contexto bíblico y dicen cosas que en realidad la palabra de Dios no quiso decir. Vamos por ejemplo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Allí se habla acerca de una frase
que se ha hecho muy conocida en el mundo cristiano, ¿no? Y que en base a ese texto se han creado un sinfín de ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo se ha convertido para muchos en la bandera, ¿no? Y dicen, solo por gracia estamos salvos, ya no hay nada que hacer. Y le dan un sinfín de conceptualizaciones basadas hasta en inteligencia artificial para decir lo que significa la palabra gracia, en lugar de ir al contexto bíblico, ¿no? Por el hecho de que en la etimología la palabra gracia significa un regalo, algo precioso, entonces ellos dicen, entonces por gracia sois salvos significa que por el regalo sois salvos, no hay más nada que hacer. Pero Pablo en realidad no dice eso. Pablo sigue hablando más, no se queda ahí el versículo y comienza a explicar a qué se refiere con estas palabras de por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sigue diciendo, leamos ahora toda la parte que está mencionando Pablo, y luego vamos a ver a través del contexto bíblico lo que significa la palabra gracia y cómo ha sido utilizada en la Biblia para que podamos entender la verdad, ¿ya? Volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 ahora, ya no solo el 8, sino hasta el 10 vamos a leer, ¿ya? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no por cosas buenas que tú hayas hecho, para que no te gloríes diciendo, por mis buenas acciones yo estoy siendo salvado. Sino más bien, sigue diciendo Pablo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, es decir, nacidos de nuevo, para buenas obras. Y el apóstol Pablo ahora está haciendo diferencia de dos tipos de obras. Las obras que tú quieres hacer para poder ser aprobado de Dios para salvación y las obras de los que son nacidos de nuevo, que son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el que ha nacido de nuevo va a caminar en buenas obras, pero no en buenas obras humanas, sino las que Dios preparó. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano? ¿Y cómo podemos entender eso? Sobre la base de por gracia sois salvos por medio de la fe. Y que diga Pablo no por obras, y que luego diga, más bien, cuando nacemos de nuevo, andamos en nuevas obras, que son las que vamos a tener que andar en ellas, porque de lo contrario, si no andamos en esas buenas obras, no entraremos en el reino de los cielos. Es evidente. Entonces hay que entender algunos de los términos mencionados acá, ¿ya? Vamos a buscar en la Biblia la palabra gracia, para que por el contexto bíblico comprendamos a qué se está refiriendo. Todos los que estudian la Biblia saben muy bien que para poder encontrar el significado de las palabras técnicas de la Biblia, porque son palabras técnicas las que está empleando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos advirtió que para entender las escrituras de Pablo no hay que ser superficiales en el estudio. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 17. Vamos a ver qué dice allí el apóstol Pedro, ¿ya? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 17. Han dejado, capítulo 3, ahí está. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice Pedro.
Como también nuestro amado hermano Pablo, está haciendo mención ahora de Pablo, de los escritos del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, es decir, de acuerdo con su capacidad, Pablo os ha escrito. Pablo, acuérdate que era un doctor de la ley, un fariseo, así que era prácticamente un abogado en leyes de su época. Entonces él utilizaba palabras técnicas cuando quería explicar las cosas de la Biblia, pero aún así eran palabras técnicas pero extraídas de la Biblia, ya que el apóstol Pablo, cuando hacía un estudio de la Biblia, lo hacía bajo el contexto de la historia del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, todas las enseñanzas que sacó, no es que se le vinieron a la cabeza, sino que cuando él presentaba la palabra, el apóstol Pablo la presentaba después de haber hecho un estudio detenido y concienzudo del Antiguo Testamento. ¿Ya? Así es como Pablo entendía las Escrituras. Es por eso que él dice en 1 Corintios 4:6 que él aprendió a no saber más de lo que está escrito. A ver, paremos un rato con Pedro y vamos a 1 Corintios 4:6 para que podamos ubicarnos bien, porque todo lo que estoy diciendo tiene que tener pues respaldo bíblico, ¿no es cierto? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo claramente que él aprendió las Escrituras y que él aprendió a no hablar nunca más allá de lo que está escrito, sino a ceñirse solamente al escrito está. Ahora, tú podías decirle si querías a Pablo, claro, Pablo, te haces el sabiondo, te haces el muy conocedor, ¿acaso tu mucho conocimiento te va a salvar, Pablo? Lo que interesa es que simplemente creas en Jesucristo. Bueno, Pablo inmediatamente te hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo, pues hijito. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes cuáles son los principios de la palabra de Dios. Imagínate que tú vayas y le digas a Pablo así, Pablo, el mucho conocimiento no te va a salvar, las muchas letras te vuelven loco, como le dijo Félix, ¿no? Entonces Pablo inmediatamente te diría, bueno, si para ti estoy loco, para Dios estoy en seso. Ojalá tú estuvieras igual que yo para que pudieras estar para Dios en seso y para el mundo loco. Eso te respondería Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un intelectual de la Biblia. A Pablo tú no le podías citar un texto y quererlo engañar. Pablo estaba zambullido en las Escrituras. Él mismo cuenta que se fue hasta Damasco para tener que estudiar allí y poder comprender la palabra del Señor durante casi 3 años. Así que por favor, y aquellos que vienen y que te digan, o que le digan a Pablo, oye Pablo, ¿qué? ¿Jesús es el que te salva? ¿Acaso el conocimiento te salva? De inmediato te hubiera dicho, ¿quién te ha fascinado para tener que apartarte de obedecer la verdad? Ahora otra vez estoy embarazado de ti. Otra vez voy a estar con dolores de parto para que vuelvas a nacer. Hay que hacerte nacer de nuevo, pues. Eso hubiera respondido Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo no aceptaba el fanatismo. No aceptaba para nada a individuos que decían que creían en Dios, que querían hablar de los principios de las Escrituras y que dijeran que no estudiaban lo suficiente y que el Espíritu los guiaba. Pablo no creía ese tipo de cuentos porque Pablo era centrado y equilibrado. Estaba dentro del Espíritu, estaba lleno del Espíritu y no podía decir jamás ese tipo de aberraciones. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 2. Romanos 10, 2 y luego vamos a 2 de Pedro otra vez para poder ver cómo escribe Pablo. Porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, a conocimiento. Es decir, tienen solo fanatismo. Hablan de Dios, tienen celo por Dios, dice Dios, 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 pero no quieren nada de conocimiento de Dios. Jesús derrotó a los fariseos porque los fariseos eran así. En lugar de seguir los lineamientos de los mandamientos de Dios, se basaban en sus tradiciones, es decir, en su razonamiento personal. Por eso Pablo les decía, se han envanecido en sus razonamientos. La sabiduría de este mundo es locura para Dios. Así que entonces, solo la base de la palabra de Dios, el conocimiento del Escrito es el único conocimiento de vida eterna.
El mismo Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El apóstol Pablo escribió, desde la niñez has aprendido las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación, para la vida eterna. Así que entonces entiéndase que hay gran diferencia entre lo que es el conocimiento común del razonamiento humano y lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, seguimos leyendo, capítulo 3. Nos hemos quedado en el versículo 15 y 16. Dice la Escritura, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 17. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjate lo que está diciendo el texto. Dice, los inconstantes, los indoctos tuercen las escrituras. Ahora, un doctor en el conocimiento de la palabra es lo que se necesita hacer para seguir a Cristo. Alcanzar ese nivel para poder hablar de las verdades de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo estaba en ese nivel. Dejó de ser doctor de la ley fariseo para pasar a ser un doctor de la ley en las cosas cristianas. Sí, porque habían los doctores de la ley que eran fariseos, que estaban mezclados con los saduceos, con los escribas, y habían los que eran doctos en la ley y que hacían lo que era lo correcto. Cristo por eso constantemente en las parábolas decía, ¿no?, que un docto en la ley de Dios era reconocido en el cielo y glorificado. Así que tengamos cuidado. El hombre bueno es un doctor que saca cosas buenas de su corazón. Muy bien. Ahora, siendo así, como el apóstol Pablo era docto, ahora hablemos de ese pedacito para entender este asunto. El apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento, lo había estudiado muy bien, así que sabía de las Escrituras, las había repasado detenidamente. Eso se llama hacerse docto en las cosas de la Biblia. Así es como Pablo se hizo docto para el cristianismo, para Jesús. Ahora Pablo ya no buscaba las Escrituras como cuando era fariseo para sacar por ahí un texto u otro para fortalecer sus tradiciones. Porque Pablo, antes de poder dedicarse al estudio de la Biblia, él se dedicaba al estudio de las tradiciones. Y era muy celoso con las tradiciones, más que todos sus compañeros. O sea, era un judaizante a carta cabal. Los judaizantes son los que siguen la tradición, pero no los mandamientos de Dios, no la Biblia. Entiéndase bien. El judío que seguía la Biblia se convirtió pronto cuando Cristo vino en judío cristiano. El que seguía las escrituras del Antiguo Testamento, conocidas como la Torá, el libro de la ley. Mas el judaizante, no. Porque el judaizante reinterpreta. Es decir, si lee un trozo de las Escrituras, él le quiere dar una explicación de acuerdo con su experiencia de vida, de acuerdo con lo que pasó con los padres, con los anteriores a él, de acuerdo con la tradición. Gálatas capítulo 1, versículo 14 y 15, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. 1, 13 y 14, vamos a leer. Fíjate lo que dice allí el apóstol, después de que explica acerca de que hay un falso evangelio. Gálatas capítulo 1, versos 13 y 14. Está peleando ahí con nuestro hermano con el aparato. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice Pablo en otro tiempo, en el judaísmo. Mira lo que está diciendo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Por qué? Verso 14, sigue diciendo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué cosa era el judaísmo? Seguir la tradición, no seguir los mandamientos reales de la ley de Dios, no seguir lo que dicen los profetas, sino seguir la tradición. Eso es un judaísta.
¿Ah? Nunca por nunca tú le vas a decir judaísta al que guarda el sábado, ¿no? Esa es una aberración decir semejante cosa. Alguien que no es docto en las escrituras va a decir esas aberraciones, ¿no? Y lo peor es cuando se ponen encerrados y te dicen, claro, yo no soy docto en esas cosas ni para explicar esas palabras detenidas ni nada de eso, pero yo creo en Jesús y yo entiendo como Jesús me dice. No, eso es peligroso, eso se llama fanatismo, peligroso en extremo. Nada de eso tiene valor. Es como muchos dicen, mira, ¿sabes qué? Con que yo sea un cristiano, yo ame a Jesús, no me interesa de teología, todavía le llaman teología, ¿no? Cuando no es. No me interesa de conocer tanta Biblia y tanta cosa, solo sé que Jesús me ama y lo amo yo. No, eso es fanatismo, ten cuidado. Ese tipo de religión es peligrosa en extremo, porque lleva por unos conductos cerrados a la persona, hasta que la persona llega a creer como ella se imagina y se hace una religión personal, y a eso le llama una relación con Jesús. Hay que tener cuidado con esa palabra relación con Jesús. La palabra relación con Jesús ha sido inventada, ha sido falsificada. La relación con Jesús que debió de haberse explicado como la Biblia la dice, ha sido inventada ahora. Te dicen, mira, no tanta Biblia, puedes conocerte toda la Biblia, te dicen, pero aparte de eso, si no tienes una relación con Jesús, de nada te sirve. No, ten cuidado, eso es mentira, eso no existe, eso ha sido inventado. Porque cuando tú lees la Biblia, te llenas del conocimiento de ella, te estás relacionando con Jesús. Eso se llama relación verdadera con Jesús. Leer la Biblia, vivir de ella todos los días, como Cristo dijo, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Esa frasecita, relación con Jesús, es fanática, ¿correcto? Porque está mal empleada ahora. Si se le empleara legítimamente, ahora sí valdría, ¿ya? Vamos a tener cuidado por eso. Muy bien. Pero ahora, continuemos con lo que dice aquí el apóstol, ¿eh? Y con lo que nos va enseñando. En principio, fíjate en esto. El apóstol había llegado a entender las Escrituras de todo lo que se menciona en el pasado para poder explicar y ser docto, conocedor, para poder explicar las cosas del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribió las cartas del Nuevo Testamento, lo hizo en base al estudio que tuvo del Antiguo Testamento. De lo contrario, de nada valía lo que enseñaba. ¿En qué se fundamentaba? Tiene que tener un fundamento, y el fundamento, Pablo dice, ¿cuál es? Gálatas capítulo 2, verso 20. Fíjate lo que dice ahora. Gálatas 2:20. Efesios 2:20. Estamos acá. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué dice que estamos fundamentados? En los escritos de los apóstoles y de los profetas. Así de sencillo. Ese es nuestro fundamento. No hay más fundamento. ¿Por qué? Porque el centro de esos escritos es, dice acá, Jesucristo mismo, la piedra angular. Así que ese es el fundamento sobre el cual está la iglesia. No está fundamentado sobre ideal humano, sino en lo inspirado por Dios, porque Él es la piedra angular. Muy bien, ahora, siendo así, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la palabra gracia. Mira todo lo que he presentado como fundamento para que tengamos que hablar sobre la base de las Escrituras, para que no estemos sacando conclusiones personales. Hay algunos que le dan pues su tenor personal y dicen, para mí la gracia es esto y punto, es el regalo inmerecido de Dios y se acabó el asunto, no discuto más. Es increíble, ¿no? Y con eso quieren ponerle fin a la conversación. Es sorprendente, ¿eh? En fin, son cosas que se dan, pues, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué explica la Biblia sobre lo que es gracia. Eso se llama ir al contexto bíblico. Vamos primero al libro de Hechos, capítulo 20, verso 32. Al mismo apóstol Pablo, a ver, ¿cómo utiliza él la palabra gracia? Hechos 20, 32. A ver, ¿qué dice acá? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo aquí le llama a la palabra de su gracia. Es decir,
Todas las escrituras nos hablan de la gracia, es lo que está diciendo. ¿Ah? Esa es la palabra de la gracia de Dios. Ahí está, en esa palabra está toda la gracia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque toda la Biblia es la vida de Cristo. El Evangelio se centra en Jesús y toda la palabra es el Evangelio de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos ahora a los escritos. No saques tus conclusiones diciendo, no, ¿cómo vas a decir que la palabra es el Evangelio? No hables lo que no es. Hay que ver qué dice el escrito. El escrito avala todo. Todo lo que nosotros hayamos creído, hayamos imaginado, que el Espíritu nos haya hablado entre comillas, o que los pastores nos hayan enseñado la institución de la iglesia, déjalo de lado. Vamos a dejar que la Biblia sea la que nos eduque. Dios mismo, Jesús. En Él también vosotros, dice el texto, sigo leyendo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dijo Cristo. Hablando de las escrituras. La palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué le llama la palabra de verdad el apóstol? El evangelio de la salvación. Así que cuando dice el evangelio es poder de Dios para salvación, se está refiriendo a la palabra de verdad. Ahora, teniendo eso en cuenta, como toda la palabra es el evangelio de Dios, toda esa palabra ahora es conocida como la palabra de la gracia. Por eso al evangelio se le conoce como el evangelio de la gracia de Dios. Ese es su nombre. Muy bien. Ahora, el apóstol está diciendo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué cosa está significando eso? ¿Qué cosa es encomendar a Dios y a la palabra de su gracia? A que Él y su palabra sean las que te conduzcan, que te guíen, que te protejan. Eso es lo que está diciendo. Te pongo en manos de ellos, para que ellos ahora te dirijan. Muy bien. Así que hasta aquí estamos entendiendo que todas las escrituras, todo lo que está enseñado por los patriarcas, los profetas, los apóstoles y el mismo Jesús, todo en conjunto es la gracia de Dios que está dentro de ese libro. Entonces la Biblia es el libro de la gracia. Interesante. Pero ahí no nos quedemos. Vamos ahora a San Lucas 4:22. ¿Qué cosa se menciona en relación con la gracia allí? Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora fíjate lo que dice acá. Estaban maravillados cuando Jesús hablaba, porque de su boca salían palabras llenas de gracia. Esas son las palabras de gracia de Dios, de todo el don de Dios, el regalo de Dios. Ese regalo de Dios lo traía Jesús en Él mismo. Estaba repleto de la gracia de Dios. Por eso dice, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. Hablando de Jesús, mira lo que dice acá. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús estaba repleto del conocimiento de la palabra y de esa verdad de todos los tiempos que es la Santa Escritura. ¿Está claro? Lleno de gracia y de verdad. Tan repleto estaba del conocimiento de la palabra de Dios Jesucristo que se llamaba el Verbo. El verbo que significa la palabra. Él era la palabra viviente porque estaba repleto de haber leído, porque tampoco no le vino de la nada. No es que nació de María y ya en su cabeza estaba toda la Biblia. No, él también tuvo que estudiarla. San Lucas capítulo 2, versículo 52, fíjate lo que dice allí la Escritura, ¿ya? San Lucas 2:52, entendamos esto, por eso estamos hablando de la gracia, hay que hablar completo de la gracia, ¿ya? No solamente es tocar un tema, o un texto y de pronto decir, esta es la gracia y por gracia somos salvos, ya no hay nada que hacer, no.
No hay que engañar así, pues, ni engañarse tampoco. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿En qué crecía? O sea, para estar repleto de la gracia, tuvo que crecer en la gracia, en el conocimiento de la palabra de Dios. Así, fue educado desde pequeñito por María para que dependiera de las Escrituras. Y por eso Jesucristo le dijo al tentador cuando lo vino a atacar, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra de gracia. Ya está. Muy bien. Así entonces Jesucristo, lleno de gracia por haberse llenado de las Escrituras, pudo salir y llevar gracia a todos los demás. A eso vino Jesucristo. Mientras Moisés dio la ley, Jesucristo dio la gracia. Moisés presentó los 10 mandamientos al pueblo, Jesucristo presentó todo el evangelio al pueblo. ¡Qué interesante! Esto es una maravilla. Ahora, otro texto, Salmo 45:2. ¿Qué más dice acerca de esta palabra gracia? Mira, es pura Biblia, pura explicación solo de Dios y no del hombre. Así cualquiera puede decirte, no, es una explicación, es tu interpretación. Ah, por favor, sabes muy bien que no es verdad. No hay que mentir. Esto es Biblia. Esto es la interpretación de Dios. Esto es lo que está escrito. Tú puedes decir, eso dirás tú, no me interesa lo que ella digas. Ahora la Biblia es la que manda. Si lo dice el escrito es todo lo que vale. Todo lo demás es simplemente postura personal. Aquí en esto pues no tiene valor, ¿no? Podemos oír pero no creer. Muy bien. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué cosa dice? Mira, refiriéndose aquí en forma alegórica a Jesús, a través de lo que sucedería con Salomón, porque seguiría la palabra de Dios y fue el más sabio, y que solamente Jesucristo lo superó, se dice, la gracia se derramó en tus labios. Pero cuando sigues leyendo todo el capítulo, se refiere a Jesús. Así lo utilizó el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Hebreos, donde se hace mención de todo este capítulo, léelo en casa, acerca de cómo se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios. Muy bien, pero ahora vamos al punto. Dice, la gracia se derramó en tus labios. Eso quiere decir que cuando dice que de sus labios salían palabras de gracia, era por esta profecía que estaba declarando que la gracia se derramó en los labios de Jesús. O sea, en otras palabras, la gracia salía de los labios de Jesús. Así de sencillo. No le demos más vuelta al asunto. Ya está. Muy bien. Como estos textos nos declaran que la gracia es la palabra de Dios, ya tenemos ahora un concepto para el término de gracia. Todos aquellos que recibían la palabra de Dios en ellos y hacían lo que la palabra de Dios les decía, hallaban gracia ante los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Noé, por ejemplo, dice, halló gracia en los ojos de Dios, mientras que todos los demás en el mundo se habían desviado. Todo pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Pero de Noé se dice, se halló en él gracia. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo vio a Noé, vio que Noé se comportaba de acuerdo con los principios de Dios. Entonces Dios vio y dijo, este hombre ha hallado gracia ante mis ojos. Es decir, este hombre está de acuerdo con lo que yo he puesto en él. Dios pone su gracia en ti y tú te haces portador de la gracia. Como se le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, estaba diciendo de la gracia de Dios, tú le darías agua a él, pero él te daría agua de la cual nunca tendría sed, es decir, brotaría de ti como una fuente que salta para vida eterna, más agua para otros. Así es la gracia. Cristo ahí estaba mencionando acerca de esa gracia. El don de Dios era lo que Jesús le estaba trayendo, no como persona, sino como maestro, enseñador y salvador.
Eso era, estaba trayendo. No venía simplemente como un mero personaje mesiánico, sino como el ungido Mesías, es decir, que el que traía la palabra de verdad, el espíritu de verdad. Y le dijo, si tú recibieras el agua que yo te doy, refiriéndose a la palabra, a la enseñanza que le estaba dando, entonces tú pedirías de mí y yo te daría, y tú serías una fuente que salta para vida eterna. Y ella le dijo, dame de esa agua. Ya, primero anda, trae a tu marido, y cuando vengas con él, entonces yo te voy a dar esa agua de vida de la cual no vas a tener sed. Yo no tengo marido, le dijo ella. Bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y la mujer se avergonzó. Y entonces le dijo, me parece, Señor, que tú eres un profeta. Y la mujer se dio cuenta que Jesucristo le traía algo que estaba repletando ya su corazón. No lo pensó 2 veces y se fue a traer, no a su marido, sino a todos los pobladores de la ciudad. He encontrado un hombre que este debe ser el Mesías, porque me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Y regresaron todos con ella. Ella se convirtió en una fuente de gracia que salta para vida eterna. Y todos los que escucharon lo que ella les contó, que Jesús les había dicho, la palabra de Cristo, vinieron para escucharlo a Jesús, y cuando lo escucharon a Jesús dijeron, ahora creemos no porque ella nos ha dicho que tú eres el Mesías, sino porque te hemos oído, te hemos escuchado. Las palabras de gracia convencieron a esta gente. Muy bien, ya está. Ahora, como hemos entendido el concepto de la palabra gracia a la luz de las Escrituras, y que todos aquellos que alguna vez se acercaron al Señor, ¿no? Moisés, por ejemplo, en Éxodo 34, le dijo a Dios, ¿no? Le dijo así, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, camina con nosotros, camina con este pueblo. ¿Por qué estaba diciendo eso Moisés? Ahora pues, Señor, si lo que estoy haciendo está de acuerdo con tu voluntad, porque Dios más antes le dijo, yo solo borraré a los que estén en pecado de mi libro. No a ti, Moisés, sino a este pueblo por desobediente. Y ahora, por eso Moisés le dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Es decir, no vengo con mis méritos, vengo haciendo tu voluntad. Si he hallado gracia ante tus ojos, si estoy de acuerdo con lo que tú dices en tu palabra, en tu ley, en tu Biblia, en tus enseñanzas, entonces ahora escucha mi plegaria. ¿Te diste cuenta? Por eso cada rato se repite eso en la Biblia, ¿no? Si he hallado gracia en tus ojos, ahora hallé yo gracia en tus ojos, decían muchos, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ahora yo esté de acuerdo con lo que dice Dios. Si me ves así, acéptame. Si no me ves así, entonces recházame. Ya está. Ahora, eso ya lo puedes repasar en casa. Busca todas las veces que encuentres la palabra gracia y vas a ver que en todas se armoniza con la palabra. Regresamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, y ahora vamos a entender a la luz del significado de la palabra gracia, para no confundirnos, ¿ya? Vamos a Efesios 2, 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué significa porque por gracia sois salvos? A la luz de lo que acabamos de estudiar, ya no hables por hablar, ahora habla con conocimiento de la palabra de Dios. Y no vayas a caer en la trampa del diablo, que siempre anda diciendo, ¿no? Ay, se cree porque conoce algunos textos, claro, sabiondo, el orgullo, pareces muy orgulloso por tu conocimiento. No le hagas caso al diablo y repitas palabras vanas y necias. Sí, porque hay individuos que cuando tú presentas las Escrituras, inmediatamente dicen, ya pues, conoces mucho, ¿qué? Ya, eres el sabiondo, orgulloso por tu creencia. Dios no quiere orgullosos, quiere un corazón humilde, todavía te dice, ¿no? Miren cómo tejen toda una mentira, pues, ¿no? Solitos se matan. Eso se llama arte psicológica o arte diabólica, es la ciencia de Satanás. Satanás trata de desviarte siempre del escrito está, Y de esa manera
te trata de hacer pensar que cuando eres un estudioso de la Biblia o alguien está citando la Biblia, dicen, estos son mucha teología, dicen. No, ¿quién te ha dicho que la teología cita la Biblia? Por favor, la teología es la ciencia que estudia la Biblia y que le busca explicaciones. La Biblia y solo la Biblia es lo más humilde que puedes mostrar en la historia. Por eso yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Un día, esto como ilustración nada más, ¿no? Viene Jesucristo a una iglesia y entonces el pastor de la iglesia le dice a Jesús que lo acompañe al púlpito, que salga ahí adelante, ¿no? Y entonces el pastor se levanta y dice, queridos hermanos, hoy estamos bendecidos. Este es un día glorioso porque el mismo Jesús nos ha venido a visitar en este día para podernos dar la palabra. Así que a continuación le vamos a dar la palabra a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos pueda hablar en este hermoso día. Por favor, Maestro Jesús, toma aquí el púlpito. Y entonces Jesús se levanta, abre la Biblia y lee el primer texto, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer las buenas nuevas a los necesitados, quebrantados, a sacar de la cárcel a los presos. Y cuando termina de leer el texto bíblico, se levanta el pastor y le dice, gracias Jesús, lindo texto, siéntate por favor, voy a explicar el texto yo. Y lo sienta Jesús y se pone a explicar el texto 1 hora. Y cuando habla de 1 hora de ese texto que Jesús ha leído, ahora le dice, para que cerremos el tema, lo invito otra vez aquí a Jesucristo para que cierre ya el texto bíblico. Eso es lo que hacen muchos de estos predicadores, ¿no? Ellos leen el pasaje bíblico y en lugar de comparar los textos y dejar que Jesús siga hablando, ellos se ponen a hablar toda la hora y al final mencionan otro texto para cerrar su tema y dicen, hoy Jesús nos habló. Jesús les habló. No, Él, el mentiroso, les habló. El pobre Jesús se quedó sentado ahí porque solo lo dejaron leer un texto y al final otro texto. Hay que tener cuidado. Hay que dejar que sea la Biblia la que explique todo y no tus interpretaciones. Y nunca jamás le digas al que muestra hartos textos bíblicos, nunca le digas te crees orgulloso porque conoces ni porque eres un sabiondo. Eso es insultar al Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el más humilde es el que más textos menciona. Porque no quiere creer en lo que él dice, solo en lo que Dios diga. El orgulloso cita un texto y se pone a explicar con ilustraciones, historietas y cuentos del otro, testimonios de aquel otro, de aquel. ¿Por qué? Porque quiere tejer todo lo que dice en base a su gran conocimiento, orgulloso espiritual como el fariseo. En cambio, el humilde muestra puro texto para que sea Dios exaltado y que sea la verdad la que lo diga todo. Si él confiara en sí mismo, no citaría textos. Demostraría, según él, que él conoce todo y que su experiencia con Dios es tan alta y los otros no tienen lo mismo, que no podrían entender jamás si él les tiene que dar textos. ¿Sí? Así de peligroso es el falso maestro. Nunca le creas al que no te muestra Biblia, porque es orgulloso. Él cree que tiene toda la sabiduría y cuando termina de hablar lo adoras a él. Él es para ti tu Dios. En cambio, el que te muestra Biblia te enseña que Dios esté en ese libro y que si quieres buscar a Dios, que lo busques por ti mismo a Él en su libro. Y es por eso que los verdaderos mensajeros más invitan a la gente a leer la Biblia que a depender de ellos. ¿Sí? Porque hay muchos que dependen más del mensajero que de Dios. No leen. Solamente creen todo lo que le dice a pie juntillas el mensajero. Y cuando ven que el mensajero se desvía o comete un error o peca, ya no creen en nada. Estos son hipócritas, porque solamente siguieron al ser humano, pero no creen en Dios. No creen en la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a dejar toda la verdad porque aquel que enseñaba comete un error? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Imagínate, ya no seguiríamos a Pablo, porque Pablo se equivocó cuando se rapó. No seguiríamos a Pedro, porque Pablo le dijo a Pedro, hipócrita. No seguiríamos a ninguno de los apóstoles. No seguiríamos a Juan, porque Jesús le dijo, tú no sabes de qué espíritu eres. ¿Ah? Así no seguiríamos a nadie. Ni al mismo Jesucristo, porque los fariseos decían que Cristo era pecador.
¿Ah? Y si tú lo veías a Jesús en sus días, lo veías rompiendo las leyes de los fariseos, no la de Dios. Así que a simple vista era un gran pecador. Por eso el hipócrita es el que no quiere seguir la palabra, pero quiere decir cómo es el camino al cielo. Ese es el más peligroso. Si alguien por ahí te dice, mira, yo la verdad no soy muy lector de la Biblia, pero te voy a explicar cómo es la salvación. ¡No! Dile, así nomás. Voy a ir a leer por mí mismo. ¿Por qué? Esa gente inventa, te cuenta lo que a ella le pasa y que a veces le pasó ni siquiera por la providencia divina, sino por sus ideales fanáticos. Y por eso hay tantos desviados en las religiones. En lugar de creerte esas mentiras y cuentos, porque tú escuchas, hay religiones donde el predicador sale, queridos hermanos, les cuento del fulano, cómo Cristo lo rescató, hizo por él tenía un trabajo, de pronto lo perdió, otra vez lo ganó, se hizo más rico que antes, ves cómo Dios lo bendijo, el mal vino solo para que venga un bien. Y qué lindo, tú dices, cómo se aplica, es práctico este mensaje de acuerdo con la vida real. Mentira, todo es mentira, fue inventado por él, pura psicología. Así no te creas esos cuentos, por favor. Y todavía sabes qué le dicen esto. Dice, Jesús también presentaba parábolas. Sí, parábolas, no tus cuentos. Así que no confundas, pues no digas lo que no es. Estás en otro terreno. Ahora, cuando se presenta la palabra, el escrito está, recién podemos decir, por gracia sois salvos. Bueno, ahora entremos en ese punto y no te dejes desviar. ¿Ya? Volvamos a Efesios 2:8 y vamos a leer el texto como debe de ser, sobre la base del concepto que ya tenemos. Y nada de que sabiondos, de que orgulloso, ya quítate. No le hagas caso al que hable eso, sí, porque hay unos individuos que les gusta tanto los chivilines, la plata, que por no arrancarse de eso o no arrancarse de su vida, inmediatamente atacan al que muestra Biblia y dicen, mucha Biblia está mostrando, porque se hace el sabiondo. No te vas a acercar a esa gente, aléjate de ellos como te alejas de la lepra. Y si tú dices, pero yo soy el que está diciendo eso, o sea, yo soy un leproso, ojalá que no todavía, porque todavía te estás dando cuenta. No vuelvas a hablar esas cosas que son malas ante los ojos de Dios, son inmundicias. Nunca digas que la mesa de Jehová es inmunda. La mesa de Jehová es el escrito, está la palabra, es su palabra. Y ten cuidado, ¿ya? Muy bien, Efesios 2:8. Qué lindo es aprender así, ¿no? La Biblia con puro texto bíblico. Es maravilloso. Porque por la palabra sois salvos por medio de la fe. Interesante. O sea, la palabra te puede salvar. Y tú vas a decir que la palabra salva, esas letritas que están ahí, no, a mí Jesús me salva con su sangre en la cruz, vas a decir. No, el fanático siempre dice así. ¿Por qué? Porque todo lo mezcla. No. Jesús, ¿cómo te salva? ¿Cómo hace posible esa salvación? El que Cristo haya derramado su sangre en la cruz del Calvario es su vida pagando por tu vida. ¿Entiendes? Ahora, para que eso se haga realidad en tu vida, requieres de la palabra que te va a transformar para que tú seas un seguidor de Él y seas salvo. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, cuando conozcas este evangelio, por ese conocimiento obtendrás la vida eterna. Cristo dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. San Juan 17:3. ¿Ya? Ahora bien, entremos en esa parte ahora. ¿Puede la palabra salvar? Vamos a ver, ¿qué enseña la Biblia sobre eso? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Vamos con textos, pues todo tiene que estar basado en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:15? Como alguien que decía por ahí, ¿no? Cuando se predicaba pura Biblia, hermano, te veo cara de orgulloso. Bueno, eso me sonaba a ideología, ¿no? Es decir, él te autopercibía orgulloso, porque te autopercibe orgulloso, por eso te dice que eres orgulloso cuando muestras la Biblia. Es su autopercepción, eso no sirve, te voy contando, no, eso no vale para nada. Eso es cochinada, inmundicia, nunca sigas por ese lado, ¿ya? Nada de autopercepciones en la Biblia, acá es escrito está.
Los sentimientos personales, imaginaciones, ilusiones, tus visiones personales, tus sueños, tus pesadillas que hayas tenido acá no cuentan para nada. Ni tampoco tus quemazones espirituales, que hay sentido por el espíritu aquello, el espíritu me haga, olvídate de todo eso porque todo es fanatismo. Y centrémonos en el espíritu, en la palabra, en el escrito está. Eso es vida eterna, todo lo demás nos sirve, así de sencillo. Y que y no confundas eso con los dones espirituales que nada tienen que ver. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué cosa has sabido? Dice, ¿qué sagradas escrituras? Se está refiriendo al Antiguo Testamento porque el Nuevo recién lo está escribiendo pues ahí Pablo. ¿Ah? Pero ahora nosotros nos referimos a todo porque ya todas son las sagradas escrituras. ¿Ya? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que entonces las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Sí, Señor, pueden ser capaces de salvarte. Así de simple. Ahora, vamos a otro texto. Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Qué cosa dicen las escrituras? Mira lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, refiriéndose a todo conocimiento que no es la palabra, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ves lo que te dije, no? Cualquier otra cosa, eso es cochinada, inmundicia le llama Santiago, es lo mismo. ¿Eh? Y abundancia de maíz, para que no vayas a tomar mis palabras y decir, ay, ¿por qué dice esas palabras? ¿Sí? Porque hay algunos que más están limitándose a ver cómo dijiste la palabra, de acuerdo con el léxico de su país, su nación, su ciudad, o de acuerdo con su casita, y de acuerdo con eso quieren juzgarte a ti, ¿no? Esta gente, pues, se mira cosas que nadie mira, ni Jesús las mira, ¿no? Le dices a Jesús, ¿has escuchado lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho, hijito? No puede, ¿cómo va a decir así con esa palabra? No, pero yo no veo nada, te está haciendo pues clara la palabra. ¿Qué cosa te está diciendo? ¿Te ha dicho una mala palabra? ¿Te ha dicho una grosería? No, claro, Jesús tampoco no ha dicho eso, pero no me ha gustado esa palabra. No, hijito, porque a ti no te guste, por eso no vamos a decir que no hable. Así que, por favor, ¿ah? Por eso Santiago ahora lo está diciendo con más claridad, ¿no? Dejando toda inmundicia, le llama, ¿no? A todas esas enseñanzas, a todas esas creencias que no tienen que ver con la Biblia. Todo lo que no tiene que ver con la Biblia, todo lo que tú llamas paranormal, sobrenatural, visión, profecía, etcétera, lo que quieras decir, pero que no esté basado sobre el fundamento bíblico, es inmundicia, dice Santiago. Pero no nos quedemos ahora en esa palabra para no volvernos como los que critican las palabras, ¿no? Sí, porque te critican una coma, una jota, una tilde. Hay otros que te critican porque pronunciaste mal una palabra. Dijiste con una tilde más, una tilde. De eso se ocupan. Es que su mente no desarrolla. Son, como dice la Biblia, enanos espirituales. No crecieron, ¿no? Siguen siendo niños. Pablo dice, os tenéis necesidad de otra vez de leche como niños en lugar de haber sido personas ya maduras. ¿Ah? No nos limitemos a simplezas, vamos al punto, al estudio en sí mismo. ¿Ah? Para educación de ese tipo de... ya tendrá su momento, ahí vamos a hablar de eso. Pero en fin, seguimos leyendo. Mira lo que sigue diciendo, hay alguien que por ahí, ay, orgulloso, ves, te la sabes toda, ya pues tú lo sabes todo. Cuidado, cállese y no hable. Silencio frente al Espíritu Santo, hay que escuchar. Si no quieres y eres rebelde y dices, prefiero no escuchar, allá tú. Así pierdes tú, a miles ya han perdido el alma, así te voy contando. ¿Eh? Así que es mejor salvar el alma porque no seas orgulloso, quédate a escuchar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, recíbela por el conocimiento, entiéndela, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Puede salvar o no puede salvar la palabra? Ahí está. El texto bíblico lo dice. Más, muy bien. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a ver. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál es la palabra que había predicado? La palabra de Dios. ¿Ah?
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Puede salvar la palabra? Puede salvar la palabra. Así de claro. Así que entonces, por gracia sois salvos, significa por la palabra sois salvos. Por medio de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Vamos a ver. Romanos 10:17. Vamos a Romanos 10:17. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué está hablando Pablo? Ahí está lo que habla Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, me está diciendo, por la palabra sois salvos, por medio de oírla. Interesante. O sea, oímos la palabra y si retenemos esa palabra, como dice Pablo, sois salvos si no creísteis en vano. Muy bien, ahora se va armando. ¿Ves? Otra cosa es cuando se entiende el significado de las palabras, pero bajo el contexto bíblico. Ahora recién se entiende por qué se le llama el don inmerecido de Dios. Se le llama así porque este es el regalo que no merecía el hombre, sus enseñanzas, la palabra de Dios, así de sencillo. Pero hay otros que malentienden por superficiales y dicen, es el regalo inmerecido de Dios, es el don de Dios gratuito, es el don precioso del Señor. Y porque se le llama así, concluyen en decir, eso significa que por solo el regalo de Dios, sin que tú tengas que hacer nada, entonces hallaste la salvación. Todo lo tuercen por una mala interpretación de las palabras de Dios, por no dejarse guiar por el escrito está. Muy bien, pero no nos quedemos ahí. Vamos a volver a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 y terminemos leyendo la segunda parte que sigue, ¿ya? Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y ahora lo vamos a leer como es. Porque por la palabra sois salvos por medio de oírla. Y esto no es de vosotros, porque la palabra no es nuestra. No nos nace, no la razonamos, ni siquiera nos ha venido a la cabeza. Pues es un regalo de Dios, evidente. Verso 9. Ahora dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es eso de que no por obras? Bueno, sencillo. Toda la verdad y la salvación que está en la Biblia te viene porque Dios la ofrece, no por alguna buena obra que tú hayas hecho. No es porque construiste un templo, no es porque regalaste tu cuerpo para ser quemado, no es porque alimentaste al hambriento, al desnudo, no es porque te acordaste de la viuda y del huérfano, por ninguna de esas obras, por nada de eso, sino por lo que Él te dice en las Escrituras. ¿Y qué cosa te dice en las Escrituras Él? Te dice que desde el cielo Jesucristo ya fue separado como un cordero para que tú fueses salvado a través de la obra que Él haría de rescate en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 1, 19 y 20 te dice, siendo rescatados por medio de aquel que ya fue predestinado para nuestra salvación desde antes de los siglos eternos. Ahora, todo ese libro te habla de cómo Jesucristo hace esa labor. En el Antiguo Testamento te lo dice en forma de figuras y de símbolos, representando a una ofrenda que derrama su sangre para el perdón de tus pecados. Y en el Nuevo Testamento te lo presenta ya actuando como se había dicho en los símbolos y las figuras. Y por todo ese plan de la salvación, eres tú salvado, no por tus buenas obras, no por tus buenas acciones que tú hayas hecho para ganarte esa liberación hecha por Cristo a través de su sangre. Ahora, no se queda ahí. Entonces tú puedes decir, o sea, ¿no debe portarse bien el cristiano? ¿No debe entonces dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, acordarse de la viuda, del huérfano y del necesitado? Pero la Biblia repite eso. Hasta Cristo dijo, estuve de hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste. Así es. Pero ahora vamos a ver dónde encaja eso. Seguimos leyendo, versículo 10. Mira lo que dice. Por eso hay que seguir lo que dice Pablo. No simplemente una parte, ¿no? Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ah, interesante. O sea, cuando tú te llenas de la palabra, por medio de la fe de oírla, entonces todo ese conocimiento que te llega de la palabra, ahora te hace vivir la vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora ya todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, verso 20. Y capta bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora que sigo vivo acá en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué cosa es la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Lo vivo en la palabra del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, como tú empiezas a vivir la vida nueva, has nacido de nuevo. Y ahora vas a vivir de la palabra de Dios. Ya no vas a vivir de tu razonamiento. Ya no vas a vivir de tus visiones, de tus sueños e imaginaciones. Vas a vivir de la palabra porque eres nacido de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17, fíjate lo que dice allí. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo es esa nueva criatura en Cristo Jesús? Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 y 24. Primera de Pedro 1, 23 y 24. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Interesante. Es decir, la nueva criatura vive de la palabra de Dios. Y cuando sigues la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis, aprendes la vida nueva. Esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Comprendes ahora? Entonces Pablo termina concluyendo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que entonces en ningún momento se ha dicho que porque eres salvado por la gracia, por la palabra del Señor, tú dejas de hacer buenas obras. No, lo que dejas de hacer son tus buenas obras. Y ahora voy a cerrar diciendo cuándo se reconocen las buenas obras y cuándo no. ¿Correcto? Porque esto es clave. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Vamos a leer Santiago 2:17 hasta el 26, ¿ya? Mira, ve lo que dice aquí la palabra del Señor. Necesitamos comprender esto bien. Hay algunos que no aman a Santiago, pero lo aman a Pablo, ¿no? Dice, Pablo hablaba de la fe, Santiago lo echó a perder cuando dijo que la fe tiene que tener obras. Ya Pablo había explicado bien bonito diciendo que la fe no necesita obras para poder salvarnos. Y viene Santiago, lo echa a perder porque dice que la fe sí necesita obras. Sí, y ahí quieren hacerlos pelear a Pablo y a Santiago, ¿no? Cuando los dos hablaban igual. Hablaban lo mismo. Santiago 2:17 al 22, fíjate lo que dice allí. Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mis obras van a demostrar mi fe. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tú dices solo fe, hasta los demonios también tienen fe, pero no se van a salvar. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, dice Santiago? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto ya está bastante fuerte, ¿eh? Por la fe, por las obras se perfecciona la fe. Así que entonces hay obras que se tienen que hacer. Y estas obras tienen que salir de todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando tú sigues todas las enseñanzas de la palabra de Dios, esas enseñanzas van a dejar notar tus obras en Cristo Jesús. Tú no haces esas obras para ser aplaudido de la gente. Tú haces esas obras como resultado de estar lleno de la fe. Te llenas de la palabra de Dios y el resultado de ese conocimiento se traduce en las acciones que realizas. Y a eso se le llaman las obras de la fe, de creer en la palabra de Dios. ¿Comprendes? Y Satanás va a decir cuando digas esto: herejes, herejes, estás hablando herejías, estás salvándote por obras, legalista. No le hagas caso, el diablo siempre habla así. Y si eso se te viene a la cabeza de querer decir, sácalo de tu cabeza, porque es el diablo el que te quiere hablar eso. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu habla por la palabra. Así que anula tu pensamiento, núblalo, porque Dios te ha dado la capacidad de hacerlo. Cuando te vienen esos pensamientos diabólicos, diles: no, está diciendo la verdad, tengo que creerle. Así vas a decir, repítelo. No tengas miedo. Así vas a ser un cristiano, hijo de Dios, valiente. ¿Eh? Ahora bien, cuando tú vas siguiendo cada una de las palabras de Dios, las obras que tú vas a terminar haciendo van a ser las siguientes. Escúchamelo bien. Tú vas a terminar haciendo lo que dice la palabra de Dios. Aunque para el mundo esas no tengan nada que ver con buenas obras. ¿Ya? Para el mundo es locura lo que el cristiano hace, fanatismo lo que el cristiano hace. Eso es para el mundo, porque no sigue la palabra. El mundo ha puesto sus reglas del bien y del mal. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Están siguiendo las ideas del diablo, porque el diablo tiene sus buenas obras y también tiene sus malas obras de acuerdo con su criterio. Bueno para el diablo es lo que él quiere que hagas para que te pierdas. Malo para el diablo es que tú hagas lo que Dios te dice para ir al cielo. ¿Ves? Tiene sus buenas y sus malas obras. Él ha inventado en este mundo parámetros para el bien y para el mal. Y esos parámetros que él ha puesto son los que rigen la conducta, son los que rigen la cortesía, la diplomacia, la ética humanas. ¿Entiendes? Eso ha sido inventado por él. Todo a lo que tú le llamas bueno y malo en esta tierra, todo es mentira. ¿Comprende? Porque eso lo inventó el diablo para confundir. Entonces la gente te dice así: mira, yo no voy a la iglesia, tampoco leo la Biblia, pero tampoco soy mala persona. Así, ¿y quién juzga si eres buena? Tú te juzgas. Según tú, todo lo que haces está bien. Según Dios, todo lo que haces está mal. ¿Me entiendes ahora? Entonces, tú no puedes poner las reglas del bien y del mal. La Biblia pone esas reglas. El árbol de la vida es el que te da todo el bien. Y cuando sigues lo que dice la palabra de Dios, recién estás haciendo lo bueno. La ley es santa, justa y buena. Entonces solo lo bueno está en este libro. Fuera de este libro, todo lo que tú llamas bueno es diabólico, es mentira. Te engañaron. Claro, lo que pasa es que al no leer la Biblia, tú crees lo que tú ves y lo que tú vives. Te crees la fantasía. Te has encontrado al mundo así como es y lo sigues. Y por eso maldices y reniegas en este mundo, porque no encajas. Cientos de personas dicen así: yo no encajo con la sociedad. ¿Y sabes qué les hacen creer? Lo que pasa es que eres antisocial. Al más sociable le llaman antisocial. Es todo al revés. Aquí el mundo está patas arriba, como decimos. ¡Ay, dijo patas arriba! Van a decir los pulcros, ¿no? Esta gente es así, pues, ¿no? Entonces, como el mundo está en esa situación, entonces, ¿qué pasa?
ven al revés las cosas. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es por eso que Jesús dice, conoceréis la verdad y solo la verdad os libertará de todas esas mentiras. No hay otra forma. O sea, si tú vienes a este mundo, estás en este mundo y no lees la Biblia, ya de por sí eres un esclavo de las mentiras de aquellos aprovechadores de este mundo. ¿Sabes que en el mundo no solamente están los demonios y Satanás? Están también los que les sirven a ellos y que toman el control de la tierra para que nadie les quite el poder y que se puedan ellos hacerse vitalicios en este mundo con el poder. ¿Ah? Que nunca se los quiten. Esa gente ha inventado un sinfín de cosas en la educación. Todo lo que en el colegio te han enseñado te puede servir para poder servirles a ellos y ganar platita de lo que ellos te van a dar, sus bicocas. ¿Ah? Para eso te sirve. Acabas los estudios porque les vas a servir a ellos. Raros son los que se emancipan y se sirven a sí mismos, pero están marcaditos. ¿Ah? Sí, así es el mundo, hay que ser de una vez, conoce. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lees la Biblia, descubres toda esa inmundicia y abres los ojos y dejas de ser un ciego y quedas libre en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. Por eso a toda persona, apenas llega al mundo, tú ya debes de hacer planes para que apenas tenga uso de razón, ya tenga su Biblia en su mano. ¿Sí? Como padres están obligados a poner una Biblia en las manos de sus hijos. Es que no tengo para una... ¿Y para qué trajiste pues a los hijos? ¡Ay, es que se me vino! Ya, entonces anda, trae la Biblia. De una vez. Así tiene que ser, pues. Eso se llama paternidad responsable. Si tú no le quieres dar Biblia a tu hijo y tú dices, pero venimos de los monos, el mono eres tú. Estás engañándole a tu hijo. Razona, empieza a despertar tu raciocinio, porque los monos no razonan. Y si tú dices que vienes del mono, eso significa que no razonas nada. ¿Me entiendes? Porque el mono es un animal. Entonces no mientas a tu hijo. Si tú no quieres la Biblia, no seas astuto de quitarte la responsabilidad y no quererle comprar una Biblia a tu hijo. ¿Por qué? Porque con eso te quieres librar de la responsabilidad. ¿Quién no sabe que estás consciente de que si tu hijo lee la Biblia te va a poner en tu sitio? Así de sencillo, por eso no quieres, pues. ¿Ah? Pero bueno, dejemos a los irresponsables a un lado y sigamos con el punto. La palabra de Dios debe serle dada a toda persona que ya tiene uso de razón para que dependa de la vida, para que sepa qué es la vida. Porque ¿sabes qué? Muchos jóvenes, hasta adolescentes, incluso cuando ya están adultos, recién descubren lo que es la vida. Todo el tiempo están diciendo, ¿qué es la vida? ¿Para qué estoy acá? ¿Quién me ha traído? Yo no quería venir. Hablan disparates ya, ¿eh? ¿Cómo yo no quería venir? ¿Cómo vas a querer pues, si ni siquiera tú sabías que ibas a llegar? Más bien ahora que ya estás acá recién puedes pensar eso. ¿Ah? Eso pasa porque la sabiduría no ha nacido todavía en esa cabeza. ¿Ah? Está en proceso. Ahora, le das la Biblia y nunca va a hacer esas preguntas sin sentido, absurdas. Porque entonces se va a dar cuenta de que es parte de una guerra, que ha venido a nacer en medio de un conflicto y que tiene que aprender que la vida es así y que hay que saberla enfrentar para poder ser poderoso y grande. Así es. Esa es la vida. Ahora, escucha bien esto. A medida que la persona va estudiando la palabra de Dios y sigue los principios de esta palabra, va a vivir de acuerdo con el tiempo en que se encuentra. Para eso es la profecía. La profecía está dada en este libro, no de relleno. Hay algunos que dicen, mira, ¿sabes qué? Las profecías me asustan, me dan miedo. No, la profecía, ¿para qué tanto? Ese conocimiento, ya sabemos que va a venir el fin, ¿qué cosa tanto? Acá lo que interesa es, saquemos la parte del amor de la Biblia, el buen comportamiento, la buena conducta, los buenos principios. Estás hablando lo que no es, hermano, es un disparate lo que estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano vive de acuerdo con el momento y el tiempo, porque Dios lo está conduciendo todo el tiempo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Salvador. Así que entonces, lees la profecía para hacer las obras del momento actual, del tiempo actual. ¿Ya? Mira, por ejemplo, solo para que tengas una idea, ¿no?
Si quieres hacer buenas obras en un mundo de inteligencia artificial, vas a tener que hacerlas distintas de los que las hacían en el mundo medieval. Y por eso la Biblia te va a decir cómo tienes que actuar de acuerdo con el tiempo en que estás ahora, para que no seas ni un anticuado ni un supermodernizado, sino que seas equilibrado. ¿Ya? Por eso es la profecía. Jesús cuando vino, te lo voy a explicar así más sencillito, con manzanitas, como decimos, lo digo con amor. Fíjate en esto. Cuando Jesús vino hace 2000 años atrás, Él vino a explicar su misión para el momento en que estaba presente. Y el texto bíblico cada rato repite, e hizo tal cosa para que se cumpliese la escritura, la profecía, lo que se decía de Él. ¿Comprendes? Es decir, la vida de Cristo fue simplemente el desarrollo de las acciones que tenía que cumplir de acuerdo con lo que estaba profetizado que haría Él. Pero si Él no hubiera leído las profecías, hubiera cometido disparate y medio. Así de sencillo. Satanás lo hubiera engañado fácil. Tú eres el Hijo de Dios. Interesante. Ya pues empieza. Un milagro para que todos se conviertan. Haz así y vas a ver cómo los corazones se caen sobre ti. Y podía hacerlo. Pero Jesús había leído en las Escrituras que nada de eso serviría para salvar a la humanidad, que había que salvar a la humanidad con el Evangelio, con las enseñanzas, con las parábolas, con las ilustraciones. Todo eso era educación. ¿Para qué Jesús hubiera perdido el tiempo en querer educar a la gente a que cambie su forma de ser, que obedezca los mandamientos de Dios, si Jesús bien podía decirle, por gracia están salvos, no tienen nada que hacer, hijitos, solo crean en mí, me ven a mí, ya, yo soy Jesús de Nazaret, soy el Mesías que tenía, crean en mí y ya está, el asunto arreglado, ya me voy más bien, ¿por qué? Pues ya terminé, pues por gracia soy salvos. Pues, ¿cómo va a ser así? Jesucristo vino a enseñar, a educar, porque había todo un sistema de educación para la salvación. Ya, ahora escucha esto. Jesús vivió de acuerdo con el tiempo que le tocaba. ¿Cuál era ese tiempo? Las profecías del Antiguo Testamento decían que Jesús iba a ser el libertador, la Pascua, y que nos iba a libertar como cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto en tiempo de Pascua. Así que Jesús tenía que vivir de acuerdo con eso y esperar a que se cumpla el tiempo de la Pascua, hacer las obras de tal manera que se llegue a ese momento. Más aún, decían las profecías que Jesús enseñaría la palabra sin tradiciones, solo la palabra, el pan sin levadura. La levadura son las tradiciones de los fariseos, dice el texto. Entonces Jesús tenía que enseñar la Biblia y solo la Biblia, el Antiguo Testamento. Y luego decían las profecías que Él sería las primicias, que tendría que morir para ser primicia, para resucitar. Y luego también las Escrituras decían que Él prometería el Espíritu Santo para el Pentecostés, porque esas primeras 4 solemnidades debían de cumplirse en Cristo: la Pascua, las primicias, el pan sin levadura y el Pentecostés. Entonces Jesús vivió de acuerdo con lo que decían estas fiestas. Y cuando tú lees cómo se celebraban esas fiestas, es exactamente como Jesús vivió. ¿Entiendes? Entonces, cuando Jesús se fue, les tocaba a los apóstoles su fiesta, la fiesta del Pentecostés. Y en la fiesta del Pentecostés, aparte de recibir el pan para el Pentecostés con el Espíritu Santo, ahora, para esa fiesta, se decía, cuando llegue el Pentecostés a los 50 días, no vas a recoger todo de tu tierra, la vas a dejar para el pobre, para la viuda, para el huérfano. Así que como llegó el Pentecostés, los apóstoles comenzaron a enseñar que había que compartir con el huérfano, la viuda y el necesitado. Esa era la fiesta, tenían que cumplir. Y de acuerdo con eso ellos vivían, de acuerdo con la fiesta, la celebraban. ¿Me entiendes? Y esa celebración era su vivencia. En la celebración del Pentecostés en tiempos pasados no se aceptaba ningún tipo de prácticas mundanas, no se aceptaban ídolos, no se aceptaban paganos, no se aceptaban hechos carnales, no se aceptaban hechos de avaricia, no se aceptaba ninguna de las cosas contrarias a la fiesta. Y por eso
las enseñanzas de los apóstoles indicaban qué cosas había que hacer de lado y no practicar, ¿correcto? Todo eso formaba la conducta de las obras que ellos hacían. ¿Me entiendes ahora o no? Muy bien. Ahora, resulta que cuando seguimos, ojo, a ese tipo de gente que practicaba así, se le llamaba cristiana. ¿Por qué se le llamaba cristiana? Porque era gente ungida como Cristo por el Espíritu Santo. Por eso entiende esto bien. Mira, la palabra Cristo significa ungido. De ahí viene el término Mesías. ¿Me entiendes? Mesías. Ya. Todos los cristianos son ungidos para hacer imitaciones de ese Mesías. ¿Ahora comprendes? Ya. Entonces, por eso se les llamaba cristianos. Al inicio en Antioquía les dijeron cristianos como para insultarlos, como decir, ahí están pues los cristianos, porque seguían a Cristo, al que decían Jesús el Cristo. Ahora, Jesús no es que se llamaba Cristo, cuidado. Jesús tenía su nombre, Yeshua, Jesús, el Salvador. Pero Cristo se le decía, ¿por qué? Se le decía es el ungido, el Cristo. Entonces, como todos hablaban de que él era el ungido, el Cristo, por eso le dijeron, ahí están los cristianos. ¿Ya? Pero cristiano significaba que eran seguidores de las enseñanzas de ese Jesucristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguir estas fiestas, cáptalo bien, se llamaba cristiano. Muy bien, ya está, hasta ahí quedamos. Ahora, nos faltan las otras 3 fiestas. Jesús cumplió las primeras 4 con los apóstoles. Pero faltaba la fiesta de las trompetas, de las expiaciones y de las cabañas. La fiesta de las trompetas anunciaba que llegaba ya el día de la expiación. Así que cuando se tocaban las trompetas en la fiesta, era para llamar a la congregación, al pueblo. Estamos hablando solo en el sentido de las 7 solemnidades, en la fiesta de las trompetas. No estoy hablando de cuando se tocaban las trompetas para otras solemnidades. No. Estamos hablando solo de estas, de las 7 ya. Cuando se tocaban las trompetas se anunciaba que ya iba a empezar la expiación. Y todo el pueblo se arrepentía de sus pecados, se afligía, como dice el texto, para no ser cortado del pueblo en el día del sacrificio, de la expiación por Jehová y por Azazel. ¿Correcto? Era el día de la expiación que se celebraba una vez al año. Entonces, la fiesta de las trompetas es una fiesta que anuncia la llegada de la expiación. La expiación se llevaba a cabo el día de la purificación del santuario. Levítico 16:16 dice, así purificaré el santuario en el día de la expiación de todos los pecados del pueblo. Ya. Entonces, el día de la expiación era un día en el cual se tenía que hacer una purificación del santuario, un juicio de los pecados del pueblo. ¿Ya está? Ahora, esa purificación del santuario, estoy resumiendo, a causa del tiempo, para que no nos gane, esa purificación del santuario mencionada en Daniel 8:14, se daría al final de los 2300 años profetizados. Significa, para 1844. De eso vamos a hablar en otro tema, ya hemos hablado también varias veces, ¿no? La profecía de los 2300 años. Ahora, para 1844 se daba la purificación del santuario en el cielo, la hora del juicio. La limpieza de los pecados, ya más claro, para que no te confundas. ¿Por qué le llamo la hora del juicio? Porque en Malaquías capítulo 3 dice que cuando el Señor entra a su santuario en el cielo, entra para juicio, Malaquías 3:5. Por eso es juicio, ya. Ahora, cuando llegamos a ese tiempo, se proclamó el mensaje de que el juicio había llegado. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, el mensaje de los 3 ángeles dice, el evangelio eterno que debe ser comunicado al mundo diciendo, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Entonces, para esa fecha de 1844, cuando comenzó el juicio, había gente
que al estudiar los fieles de Dios, los que estudiaban la palabra, descubrieron que había llegado ese tiempo y que ahora tenían que vivir de acuerdo con su tiempo. ¿Y cómo vivimos de acuerdo con nuestro tiempo? De acuerdo con el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué nos pide? Nos pide en primer lugar, teman a Dios, denle gloria, adoren al Creador porque ha llegado el juicio. Ya. O sea, tenemos que vivir sabiendo que estamos en plena hora del juicio, temiéndole a Dios, dándole gloria, adorándole. Es decir, buscando sus mandamientos, dar frutos de justicia, que es gloria de Dios, y adorarle guardando el sábado. Y luego vivir saliendo de Babilonia, porque sigue otro mensaje: ha caído Babilonia. Aléjense de ella, salgan de ella, pueblo mío. Teníamos que averiguar todo lo que es Babilonia para abandonarlo. Algo que no se hacía en tiempos de Jesucristo con los apóstoles, porque todavía esa gran Babilonia mencionada no había llegado. Recién iba a venir en el futuro. Así que para nuestro tiempo tenemos que vivir algo que no vivieron los del tiempo de Jesucristo. Por ejemplo, solo para que tengas una idea, ¿tú crees que los discípulos habrían caído en el pecado de celebrar la Navidad pagana? No, ni siquiera conocían esa fiesta. Recién Constantino le iba a poner. ¿Te das cuenta? Y así, las prácticas de Babilonia no eran conocidas todas en el tiempo de los apóstoles. Así que eso era para vivir nosotros hoy, porque ese iba a ser el peligro que Satanás pondría para estos días. Y luego un tercer mensaje que nos advierte del anticristo, la bestia y su imagen. La bestia y su imagen todavía no existían en los días de Jesús. Así que predicar a la gente, si alguno adora a la bestia y a su imagen, era algo tonto. Pero para los que vivieran en esta época, para ellos sí era ese mensaje. Entonces nosotros vivimos lo que predicamos cuando nosotros vivimos contrarrestando a Babilonia y no siguiendo a la bestia ni a su imagen y basados en la hora del juicio. Eso es vivir lo que se predica, eso es vivir de acuerdo con tu creencia. ¿Ves? Y esos que vienen y dicen, solo sé buenito, ¿para qué tanto conocimiento profético? ¿Para qué tanto conocimiento? Solo pórtate bien y te vas al cielo. ¿Y qué cosa es portarse bien según tú? Ahí está lo malo. Porque empiezas, para portarte bien, ¿sabes qué haces? Tomas el bien y el mal del mundo. Dices, portarse bien, bueno, trabajar, estudiar, dar de comer a los hijos, no olvidarse de la esposa. Eso es pues lo bueno, eso es vivir haciendo lo bueno, según tú. Eso es tu idealismo, tu fanatismo. Nada tiene que ver con vivir de acuerdo con lo que Dios te enseña. Así que las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, están en base a saber en qué tiempo estás. Así no basta decir, con que sea un cristiano me es suficiente. Dios no mira religiones, no mira nombres, no mira si eres adventista, evangélico, mormón. Discúlpame, estás en otro planeta cuando dices eso, hermano. No estás hablándola, estás mintiéndole a la gente. Eso te pasa por no estudiar la Biblia y por ser simplemente un seguidor ocasional y superficial. No, el cristianismo no es decir simplemente creo en Cristo a mi manera, creo en Dios a mi manera, o creo en Jesucristo porque le oro todos los días, ya Él me salvará. Total, yo soy sincero, mi corazón está con Él. Mientes. Ese no es el camino. Y así digas, bueno, yo creo así, punto. No, te vas a perder y vas a hacer perder a otros. No mientas. Seguir el camino es seguir lo que enseña la palabra. Eso se llama, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Dios quiera que podamos comprender estas cosas y dejar el orgullo y dejar el conocimiento vano y personal y seguir el conocimiento de la palabra de Dios, que es vida eterna. Ojalá se pueda entender eso. Todos los humildes de la tierra, los que tiemblan a la palabra de Dios, esos son los únicos reconocidos por Dios. Humilde solo es el que sigue al pie de la letra la palabra de Dios. Fanático es el que saca ciertos trozos de la Biblia y luego quiere explicarlos él y vivir de acuerdo con eso. No caigas en la trampa del fanatismo, hermano. Dios te bendiga. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón.
Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no las conocen. Quédate con nosotros y llénanos cada día más de tu gracia para que podamos, Señor, ser participantes del hogar celestial que tienes preparado para tus hijos que te aman. Bendice a cada persona que haya escuchado este mensaje, lo haya entendido y lo desee poner por obra. Y derrama tu gracia, Señor, sobre aquellas personas que puedan ser de otras denominaciones o iglesias o que puedan estar en el mundo y que hayan comprendido, Señor, de qué se trata la salvación por gracia. Ábreles las puertas, Señor, para que tengan vida eterna, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema en la palabra del Señor. ¿Qué cosa es la gracia? Salvados por gracia. Bueno, era un término bastante trillado, diríamos, ¿no? Estamos en todas las redes que puedas ahora tener a mano. Face, Instagram, estamos en YouTube, estamos en X, estamos en TikTok para que puedas participar con la palabra del Señor. Compártela. Estamos en DRC Noticiero, estamos en DarioRap.com para que puedas comprender la verdad. Estamos en Yape y Patreon para que puedas apoyar con tus recursos a que esta verdad sea terminada lo más pronto posible. Y los que quieran pueden hacerlo por interno para seguir avanzando con la obra del Señor. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.